Bien, nos encontramos aquí con Antonio Avilés. Él fue director de la exportadora de sal de Guerrero Negro y obviamente un buen amigo. Para hablar acerca de un tema polémico a nivel internacional, que es el tema del litio, que va muy asociado al tema de la sal. Precisamente por eso lo invitamos a platicar con nosotros, en el sentido de ver si hay yacimientos de litio en Baja California Sur. Si por ahí alguna ocasión me comentaste que hubo un estudio que se llevó a cabo ahí en la salinera de Guerrero Negro, donde fuiste director, y cuáles fueron los resultados, ¿no? Bien, gracias Raimundo por la oportunidad de platicar contigo y saludar a tu auditorio, a tu audiencia por este medio. Mira, ciertamente, como te mencioné la vez pasada, hay un estudio sobre la posibilidad de haber o de que exista salmuera con alto porcentaje de litio en las salinas de Guerrero Negro. No sé si en el resto del estado de Baja California Sur, en alguna parte haya litio, va a ser cuestión de prospectar eso. Pero curiosamente, durante la administración del licenciado Peña, particularmente un director que hubo, Jorge Humberto López Portillo, un camarada inquieto, le dio por inferir la idea o hacer suponer que ese litio podría tener residencia en la salmuera de Guerrero Negro. Estamos hablando de una salmuera que se conoce como salmuera residual, es decir, se siembra agua de mar, se le extrae la sal y a eso que queda se deposita en un recinto natural. Hay permiso de las autoridades para ello y ahí está, y está controlado o debe estar controlado el acumulamiento ese. Nunca se ha sabido que alguna otra salina del mundo pretenda obtener litio de esa salmuera. Las salmueras del mundo son distintas. Pudiese ser que en la de Guerrero Negro hubiera litio. Se hizo una investigación, de ello se encargó el Servicio Geológico Mexicano. El estudio lo pagó exportadora de sal por acuerdo del Consejo de Administración, y el estudio arrojó una cantidad de otros muchos minerales, incluso sal. Todavía hay mucha en esa salmuera residual, pero ya no es conveniente para la técnica de la empresa, que es por evaporación solar, obtener esa sal. Pero hay una cantidad extraordinaria de otros elementos, como magnesio, bromo, en fin. En lo que se refiere al litio, me tocó ver el informe cuando la entrega-recepción en el 2018. En ese informe se dice claramente que tiene 10 partes al millón de litio. Esa masa de salmuera. Es decir, nada. No es rentable. No es rentable. Litio hay en muchas partes, o debe haber en muchas partes, pero en cantidades que no son rentables su explotación. Es el caso de esas salmueras hasta donde yo vi el estudio. ¿Sí? No sé por qué esa salmuera despertó la codicia y entró indebidamente en un litigio. Por descuido del propio director que firmó un contrato incumplible con una empresa que le ha dado por declararse dueña de esa salmuera y a la que le ha asignado un precio X por metro cúbico, de tal forma que el litigio es hoy por el orden de 1.600 millones de dólares. Estamos hablando más o menos de un siglo y medio de utilidades de exportadores. No es posible. No
Entonces, ese es un pleito que se diseñó para perderlo. Es decir, yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que se hizo a propósito, para efecto de entregar la empresa como pago. Por fortuna no fue así. Por fortuna el presidente se comprometió en campaña en el 2017 en la colonia Solidaridad, en Guerrero Negro, se comprometió con el pueblo y les dijo: no se privatizará la empresa, obviamente tampoco se venderá. Estoy enterado de que ha anunciado el presidente una visita próxima a Guerrero Negro. Ojalá que se toquen esos puntos, porque es una empresa fundamental, es una empresa sustantiva para la economía de la media península. Hoy yo creo que el poder económico fáctico total es mucho mayor que la nómina de la empresa, pero tampoco podemos negar que si la empresa saca esa inyección de su nómina, se va a desplomar la economía de la media península, sin duda, ¿sí? Porque es la inyección que le da vitalidad a la economía, y ahí se van desdoblando otras actividades diversas que tienen incluso ya no relación con la empresa de manera directa, pero que se verían afectadas si la empresa no existe. Eso es lo que puedo decir en cuanto al litio, ¿no? Oye, Antonio, y en este caso, por ejemplo, ¿qué empresa es la que está peleando, está en litigio? Es una empresa, me acuerdo el nombre, no recuerdo el nombre, pero es fácil, es cuestión de que lo recuerdo. Es una empresa de reciente creación, nació cuando el director era director, y se creó a partir de que una empresa norteamericana que antes compraba salmuera en Salt Lake City, ¿sí? Y que la salmuera que compraba, él me dijo, yo lo conocí, fue a verme a Guerrero Negro, pretendió comprar salmuera ahí. Hay un antecedente. Se le vendieron dos tantos, hizo dos compras en fechas diferentes, y dice él que la usa para quitar el polvo de los caminos o sedimentar el polvo en los caminos, como que les tiran un rocío de esa salmuera y se sella por la salinidad y permite que no haya tanto polvo, pues en caminos rurales, me imagino, en algunas regiones o algunas carreteras de Estados Unidos. Ese señor tiene su empresa de hace mucho tiempo y siempre su proveedor de salmuera había sido Salt Lake City. Cuando estuvo este director, Jorge Humberto López Portillo, le compró a la empresa, ¿sí? En la segunda compra, el director le condicionó la compra a través de esta otra empresa de reciente creación, es decir, la crearon para que fuera un intermediario con los beneficiarios de esa salmuera. No sé de otro cliente en el mundo. No he visto quién llegue a comprar la salmuera, esa salmuera como tal. Es una desmesura que se haya permitido durante tanto tiempo no actuar en el terreno de lo legal y permitir que la empresa siga viviendo con esa guillotina, la sombra de esa guillotina encima, pues, ¿no? Eso no es posible. Entonces esa empresa es nacional, no es extranjera. Es una empresa nacional, sí, la fundaron unas personas a quienes también conocí en México y pretendí con ellos llegar a algún acuerdo, pero en un momento dado me di cuenta que no les interesa el acuerdo, pues. Lo que quieren es complicar el problema a fin de adquirir características de ventaja o ventajas de algún modo en el litigio para garantizarse que el pago de eso, que es imposible que la empresa pague 1.600 millones, la empresa no los vale, ¿sí? Sería de utilidad, te digo, como de siglo y medio de exportar esa. Que además esa salmuera ya es residual, o sea, ya es residual. Ustedes, bueno, la empresa salinera ya la usó, la tiene en algún recinto natural en especial, que además tiene ciertas características. No sé qué tanto
está en riesgo el tema ambiental, ¿dónde está ubicada esa salmuera? ¿Y qué se hace con esa salmuera? O sea, ¿qué piensa hacer el exportador de sal con esa salmuera? Hay un proyecto que pretende dispersar esa salmuera en el mar, como lo hacen todas las salinas por evaporación solar en el mundo entero. No hay ninguna salina que almacene su salmuera. Son costos verdaderamente injustificados para la empresa estar almacenando la salmuera. Cuesta mucho dinero, ¿sí? Si se pudiese vender, yo incluso llegué a decir en alguna junta del consejo, se la regalamos, llévensela. A cambio del litigio, pues ya muere, llévatela, te la regalo, pero van por ella, ¿no? Ya hubo costos para almacenarla, para controlarla, para ir haciendo diques cada vez más fortificados a fin de que no tengamos un contratiempo de carácter ambiental, porque está muy cerca de una zona muy sensible, precisamente del canal Ballenitas, que es donde hay el mayor índice de registros del nacimiento de ballenas. Entonces está muy cerca, muy cerca, muy cerca. Si el dique ese se rompiera, está a menos de 1 kilómetro. Si ese dique se rompiera, seguramente impactaría de alguna forma. Huracán, no sé qué tanto. Podría... Algo. Ya pasó un huracán, por fortuna. Yo tenía mucho interés en que no fuese a pasar nada. Y no pasó. Cuando yo estuve ahí de director, ante la amenaza de cualquier ciclón, ya tenía dispuesto un paquete de maquinaria pesada, tractores, motoconformadoras, retroexcavadoras, en fin, para ir a sellar cualquier posible grieta que se abriera en ese dique. Ese es un punto de mucho interés ambiental, porque hay un riesgo y lo que hay que hacer es dejar de acumular la salmuera y asumir el comportamiento que hacen, como lo venía haciendo Exportadores Sal antes de que la empezó a acumular. ¿Quién la comenzó a acumular cuándo? Esto empezó a acumular en 1995, fue el ingeniero Bremer, pero hay que entender también la circunstancia, ¿no? Yo hubiese hecho lo mismo, ¿sí? O hasta algo más rudo, de ser posible, si ves el contexto de lo que el ingeniero Bremer estaba haciendo. En ese momento, 1995, la empresa había recibido algunos meses antes la acusación de haber provocado una mortandad de tortugas, lo que resultó incierto, pues era un error. Unos barcos camaroneros que fueron a refugiarse a Guerrero Negro traían tortuga y la tiraron al mar dentro de la laguna. Y los pescadores acusaron a Exportadores Sal. Después se aclaró todo. Por fortuna, el ingeniero Bremer se comportó con mucha rectitud en ese sentido, pero a él le hubiesen endosado el problema ambiental. Por fortuna no pasó así. A partir de esa acusación y con la pretensión de la empresa de crear la otra salina en Salitrales de San Ignacio, otra salina que tuviera Exportadores Sal en una posición de lujo en el mercado internacional, porque produciría más o menos el doble de lo que produce, otro tanto de lo que produce Exportadores Sal, con otro modelo. Este no incluiría el traslado a Cedros, se cargaría ahí mismo, no los barcos de 160, 170 mil, 180 mil toneladas que se pueden cargar en Isla de Cedros, barcos más chicos, pero que permitirían 40 mil, 50 mil toneladas, 60 mil, que justifica ya paga un viaje a Asia, ¿no? En materia de flete me refiero. Era un buen proyecto, lo concibió el ingeniero Bremer, lo desarrolló con todas las de la ley, la Universidad del Estado hizo el estudio de manifestación del impacto ambiental y fue la misma universidad que creó la reserva de la biosfera. Es decir, sí, tenía que ser congruente. La universidad tuvo el criterio de crear, o se le dio la confianza de decretar los estudios para decretar la reserva de la biosfera, y a la universidad se le pidió la manifestación de impacto ambiental. Fue de mucho tiempo y no hacía nada.
se le endosaron, por asuntos de competencia en el mercado, se le endosaron perversidades ambientales al proyecto. No los tenía, ninguno. Y el ingeniero, para quitar toda esa presión, empezó a almacenar la salmuera. Para quitar, yo hubiese hecho lo mismo, con tal de salvar el proyecto. Pero no fue un presidente fuerte, Zedillo. Fue un presidente débil, en muchos sentidos. Y en este caso, canceló el proyecto a petición del presidente Clinton, que en Estados Unidos, en Europa se entrevistó con él y le pidió que ese proyecto fuese cancelado. Estados Unidos tiene interés en que Japón no tenga más sal, ¿sí? Porque la sal es un insumo de altísimo valor en la industria automotriz, ¿sí? Ahí es el proyecto. Ojalá el presidente, si no es en este piso, en el siguiente de la cuarta transformación, volteen a ver esa posibilidad y permitan que ese proyecto se desarrolle, que cuente con el respaldo y las garantías y la mexicanidad del presidente, y que no se deje presionar por diálogos del mercado y genere otra empresa de las características de exportadores de sal, ¿sí? Que ojalá esta nazca limpia, sin esas presiones. En Guerrero Negro está todo el conocimiento. Bueno, ya corrieron a algunos gerentes que tenían mucho dominio sobre esta materia. Corrieron, desde mi punto de vista, a lo mejor que tenía exportador de sal. Pero bueno, esa gente se puede reclutar otra vez, ¿sí? En buena lid, y de abrir el proyecto Salitrales de San Ignacio. No va a empezar a producir sal inmediatamente, como Dos Bocas, ¿sí? Va a tardar 4 o 5 años en madurarse desde la siembra del agua de mar, pero habría que empezar cuanto antes, pues. Sobre todo ahora que también ya, y eso me lo comentaste de tu periodo, ya no es exclusividad de los japoneses la venta de la sal. O no sé si sigue siendo. Ahí hay un tema muy interesante. ¿Cómo es que los japoneses se hacen de la exclusividad en la venta de la sal? Y eso ha generado mucho ruido, muchas dudas acerca del precio de la sal, y bueno, lo deseable es que todo el mundo se aclare, ¿sí? Lo deseable es que exportadores de sal produzcan más, ¿sí? Puede llegar a producir hasta 10 millones, 12 millones de toneladas. Y si le sumas otras 8 o 10 de Salitrales de San Ignacio, no habrá quien se ponga enfrente en el control del precio internacional de la sal, frente a exportadores de sal, ¿sí? El consorcio alemán K+1 es quien tiene el mayor trasiego de sal, y la obtiene tanto de salinas por evaporación solar, como de minas salinas, como de domos salinos, como de salmueras milenarias, como de donde puede, y la produce por vacío, la produce tiene 20, creo que ya vendió 2, deben quedarle 21 unidades de producción en 3 continentes, y maneja 19 millones. Exportadores de sal con 2 unidades puede tener 20 millones de toneladas, haciendo las cosas como se tienen que hacer, ¿no? Pero para eso se requiere reagrupar a los que saben, mantener el control de la supervisión en la empresa. Por eso a mí me dio mucha felicidad el nombramiento de la maestra Buenrostro en la Secretaría de Economía. Me dio mucho gusto que haya ido hasta Isla de Cedros para que vea el grado de avance del ejército del óxido asociado pues al ambiente salino con hierro. Pues la consecuencia obvia es esto. Hay un gran aprendizaje, hay un gran conocimiento en Guerrero Negro, hay gente que tiene toda
la vida trabajando en eso y sabe perfectamente lo que se tiene que hacer para a la hora de construir una salina nueva, evitar los errores que se han cometido o que hemos cometido en Guerrero Negro. Pero Guerrero Negro se puede enmendar por sí misma. Es una empresa saludable, limpia, es una empresa pues de una frecuencia positiva, no tiene riña con mayores Pero por lo que asuntos. me cuentas, hubo errores o hay errores administrativos. Hay errores de carácter administrativo que han puesto en crisis a la empresa. Yo diría que un asunto grave para exportadores de sal es que es una empresa y la normatividad tiene mayor peso en la empresa que la productividad. Había que ajustar eso, se pueden llevar bien los dos términos, no hay necesidad. Necesitan extirpar nada más un poquito ahí el gusanito de la desconfianza y permitir que esto avance bien. Es una empresa noble. Hasta donde te quedaste, ¿cuántas toneladas se producían y cuánto representaban ingresos para el país, obviamente? A ver, eso es importante. Yo diría que la salina tiene ya sal hecha. Muchos millones, decenas de millones en el piso de la salina, ya para cosecharse. El problema es transportarlos a cedros. Y ahí es importante porque ese es el cuello de botella que el padre de todos los hombres le puso a la empresa. Hay un espacio breve de la salina para salir y regresar por ese canal. Y tenemos la bendición de 2 turnos de marea alta que la necesita para sacar a la barcaza cargada. ¿Sí? Pero para eso necesitas tener un equipo de 5 transbordadores en perfectas condiciones, funcionando, a pie de muelle y la tripulación lista y todo, y 7 barcazas, cuando menos eso, para poder producir 8-9 millones de toneladas. Están yendo y viniendo las barcazas. Están yendo y viniendo, entran y salen en la marea adecuada 2 veces al día. Si no se aprovecha todo eso, si no está el equipo, si los remolcadores no están en condiciones, si las barcazas no están en condiciones, si no hay lealtad de la fuerza trabajadora, si no hay comprensión de metas, si no hay ímpetu para darle seguimiento a los programas de producción, a los programas de mantenimiento, si no hay honestidad en la relación obrero-patronal, esto se complica. ¿Sí? Entonces me decías, para pensar, ¿cuánto se producía cuando...? A ver, lo primero que 6, hicimos 7 nosotros millones, al llegar fue corregir el precio. Nosotros encontramos el precio de la tonelada en $14.30. Sí, $14.30 la tonelada. Y una producción de aproximadamente 5.7, 5.8 millones. Lo primero que hicimos, Francisco Quiroga, que era el subsecretario en ese tiempo, desapareció de esa subsecretaría y era presidente del Consejo de Administración al mismo tiempo. Entendió muy bien, rápido le entendió a cómo eran las cosas y dijo el precio. Ahora sobre el precio, yo rastreé el precio y había estado, cuando los tiempos de este director, hasta en $21 la tonelada. ¿Sí? Entonces dije yo, ¿por qué no regresamos a 22? ¿Sí? Y la verdad es que no es fácil negociar con los compañeros que se quedaron con la exclusividad de la venta, y te decían cómo se quedaron con la exclusividad. Abro un paréntesis. Cuando el presidente Echeverría compra el 25% de las acciones, fue por sorpresa, los tomó por sorpresa. Meses antes de salir, el presidente Echeverría compra otro 26% para poder nacionalizar con el 51% la empresa. A cambio de esa venta, los socios dijeron, yo me quedo con la exclusividad de la venta de sal. Y se vio bien en ese tiempo. Hoy
nos llevan, saca cuentas, como 46 años de ventaja. Conocen a los dueños de todas las navieras, las más importantes del mundo, conocen a los sindicatos de los puertos, conocen a los sindicatos de lijadores, conocen a los que generan energía eléctrica, conocen a las autoridades marítimas de cada puerto en donde llegan, conocen a los dueños de las empresas que les compran, conocen y nosotros no conocemos nada de eso, cuando menos yo. El ingeniero Bremer, por ejemplo, sí tuvo la precaución de conocer todo eso. Él sí conocía muy bien, por eso tuvo medidas muy audaces, como esa de crear salitrales de San Ignacio. Fue una genialidad, pero no tuvimos el presidente con las agallas correspondientes para respaldar esa decisión. Bueno, por eso es que se quedan entonces con ellos con la exclusividad. Son buenos para negociar. No ha sido fácil quitárselas. No ha sido fácil decirle, oye, ya abandona la exclusividad. No. ¿Tú no pudiste? Yo no pude. Yo llevé hasta donde pude las cosas y no lo logré. Lo habíamos avanzado suficiente y quien llegue en mi lugar lo primero que hace es correr al director adjunto, que era japonés, correr al de... Tenían 3 puestos ellos ahí, un director adjunto que asesoraba o asesoraría al director en los mercados. Otro tendrían como observador en la calidad de la sal, que les importa muchísimo, y otro tendrían en la tesorería. Por fortuna creo que la tesorería sigue estando en manos de Mitsubishi. No sé qué vaya a pasar. Muy bien, voy a hacer una pausa y ahorita